historia es a partir de una imagen, pero no cualquier imagen, porque a veces puede ser una imagen muy pintoresca y se agota en la anécdota, porque no da para una historia, tiene que estar cargada de sentidos y en esto sí interviene yo creo que una idea y algo un poco más abstracto. Y a mí te preguntas, quiere decir que tiene un misterio. Esther Cross es escritora y traductora. Tradujo 11 tipos de soledad de Richard Yates y estuvo a cargo de la traducción y selección de cuentos de 2 libros de William Goyen publicados en Argentina. Publicó las novelas Crónicas de Alados y Aprendices, La Inundación, y los libros de cuentos La Divina Proporción y Cábana. Estamos en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional. En Apalabradas hoy, Esther Cross. Hola Esther, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a recorrer parte de tu obra, 3 hermanos, Cábana y la mujer que escribió Frankenstein. Nos trajiste un regalo, gracias, de una de tus traducciones. Sí. Pero quiero comenzar por tu familia. Naciste en el seno de una familia donde ahí aparece un abuelo profesor de arte, una abuela lectora, fanática de las biografías, la pasión por el cine que compartías con tu mamá, y un padre profesor en letras y un abuelo arquitecto. Sí, sí, era una casa de bibliotecas. Mi abuelo era arquitecto y era profesor de historia del arte, así que tenía muchos libros de historia del arte escritos en francés, pero creo que uno se contagia de gestos además. Era una casa de lectores fanáticos, así que yo los veía leyendo. Y en el caso de mi abuelo, me acuerdo de tratar de leer los libros antes de aprender a leer, ¿no? Entonces era ver los planos que él hacía, o los libros de historia del arte con las tumbas egipcias y la historia del Renacimiento. Y en el caso de mi abuela, que era lectora fanática de biografías, mucho tiempo después me di cuenta de que los libros que yo espiaba y leía de chica eran biografías, sobre todo de Stefan Zweig, que era fanática, así que bueno, le agradezco a destiempo esos libros. Porque ahí hay una frase de Virginia Woolf que dice: los libros descienden de libros como las familias descienden de familias. Y ahí hay un regalo que te hace particularmente tu papá cuando le decís que querés dedicarte a escribir. Sí, con mi padre teníamos una relación libresca. Muchas veces hablábamos por libros, él se expresaba por libros. A veces mandaba mensajes dejando libros sueltos por la casa, los títulos significaban algo. Y cuando yo le dije que quería escribir, él fue a la librería, me acuerdo que fue a la librería Fausto, y volvió y me dio. Su respuesta fue darme un cuarto propio. Y entonces, me dijo, bueno, acá vas a encontrar muchas guías para lo que me dijiste que querés hacer. Y creo que es en ese libro de Virginia que dice Virginia Woolf: los libros descienden de libros como las familias de familias. Ahora que Ana está hablando de esta introducción, estoy pensando en los propios libros que vamos a hablar hoy y cómo los 3 tienen algo en común y que tiene que ver con la indiferenciación o el cuestionamiento al género en sí mismo. Hay un cuestionamiento. ¿Qué son? ¿Cuentos? ¿Son pequeñas novelas? ¿Son relatos dentro del relato? ¿Relatos que van a seguir continuándose? El relato no termina en ese cuento, sino que resuena, insiste. Y lo pensaba como que estos relatos van a tener esta amplificación, hay una cierta lógica del significante ahí, que nunca está cerrada del todo. Siempre son suturas contingentes, pero nunca son definitivas. Y en tus cuentos está siempre esto, que siempre puede dar una nueva lectura. Sí, ahora te escuchaba y pensaba, porque vos lo relacionaste con la pregunta que me hacía Ana, que debe tener que ver con mi formación, que es no académica, literaria. Yo estudié psicología porque traté de estudiar letras y hubo ahí algo que no funcionó en mí. Y yo leía en una gran biblioteca, en una biblioteca de mi padre, una biblioteca académica, porque él era profesor de letras, pero yo leía asistemáticamente y leía cruzando géneros. De hecho, leía ensayos con la misma fascinación con la que leía ficción. Y creo que, así como leía cruzado, algo de eso se debe haber infiltrado en la manera de escribir, ¿no? Tengo un amigo que también escribe libros con géneros cruzados, y él a veces me decía por qué en las reseñas dicen
este libro no es ni una novela, ni un libro de cuentos. Él dice, bueno, es como a veces cuando venden, cuando tratás de vender algo y decís, es un libro de cuentos y es una novela. O La mujer que escribió Frankenstein, ¿qué es? ¿Una biografía o es la reconstrucción de una historia o hasta incluso una historización sobre la ciencia médica? Cualquiera de las tres. Sí, claro, no lo sé. Yo creo que uno no sabe bien qué está escribiendo y que eso puede ser una decisión, como también es una decisión muy válida, por supuesto, clavar bandera en un género cuando uno empieza a escribir. Y a veces esa determinación de género es un plan de escritura que después se puede modificar. Pero bueno, otra aventura también, otra forma de escribir es esta, ¿no? Es entregarse a cierta indeterminación y ver qué pasa. A mí me queda una idea que apareció en realidad a partir de una frase de Laura Alcoba, que ella dice que no cree que La Casa de los Conejos, su primera obra que forma parte de una trilogía, sea su vida, sino su novela basada en sus recuerdos. Y vos señalás que el recuerdo es un material mucho más homogéneo, mucho más parecido en todo lo que se parece. Y entonces haces hincapié en tratar de recordar más que en el recuerdo, ¿no? ¿Qué te hace pensar que en esas formas de recordar puede haber algo diferente? Al recuerdo mismo. Al recuerdo mismo. Y yo creo que el recuerdo es como el deseo, es algo que siempre se escapa, que siempre es discutible y que nunca está, que a medida que uno se aproxima se va desdibujando, y que esa es justamente la fascinación y es el espejismo del recuerdo. Eso es lo que hace que de alguna manera haya tanta literatura dedicada al recuerdo. O una forma de ficción más. Es una forma más de ficción y creo que explica este deseo del regreso, es el deseo del imposible, que tiene mucho que ver con la escritura también, que es nombrar lo que no se puede nombrar y tiene que ver también con una especie como de manía recurrente también del escritor y no solo de las escritoras, escritores, sino también de todos, que es como el volver al lugar, el volver a la casa de la infancia, el volver al lugar donde uno estuvo, como si de allí uno fuera a encontrar qué. Y Gertrude Stein decía, no existe la ahí. Pues cuando ella vuelve a San Francisco y va a un lugar donde ella estuvo y dice, pero este ahí donde yo estuve ya no es ese ahí. Y Virginia Woolf después sí era, por ejemplo, una obsesiva de volver a los lugares donde ella había estado en la infancia, y ella dice que ese ahí sí existe, pero que cuando ella vuelve a ese lugar se convierte ella en un fantasma y asusta a los demás que están ahora en ese lugar. Entonces yo creo que es ese regreso, es ese proceso del tratar de recordar lo que es mucho más importante que el recuerdo en sí, que finalmente es una ilusión. Me interesa empezar en Tres Hermanos. Dijimos ya que el organizador es este lugar, pero vamos a ver un campo que dista mucho de ser un espacio idealizado. Hay violencia, hay maltrato, hay explotación, hay incluso crueldad propia del aburrimiento en los chicos, por ejemplo. Las familias se forman con hijos o sin ellos, entre personas y animales, y a veces entre personas y objetos, y ya no hay nada que hacer. Entonces, internarse a caballo y sin la compañía de un adulto puede tener consecuencias trágicas y oscuras, y dice la narradora, me di cuenta de que era mejor no preguntarles nada a mis hermanos, hubiera chocado contra el silencio de la verdad. Y ahí está la familia Fuhrman, que después lo vamos a retomar en otro de los diálogos. ¿Cómo fuiste construyendo cómo fuiste hilvanando esas historias? El primer cuento de toda esta serie es ese cuento. Había tratado de escribirlo mucho tiempo, durante muchos años, hablando de historias cargadas y de imágenes así sobredeterminadas. Era esta imagen de varios chicos que salen solos y hay uno que no regresa, y esos chicos después son interrogados por los adultos y no pueden o no quieren contar qué es lo que ellos esconden o lo que ellos creen que esconden a veces, qué es lo que pasó y lo que ellos creen que hicieron o realmente hicieron. Bueno, no encontraba la forma de contarlo, y finalmente, después de mucho tiempo y por un encargo, salió ese cuento y apareció en ese lugar, en ese campo, y hablando de lugares a donde uno quiere regresar, quería que fuera ese lugar, y ahí volví.
Y también me gustaba que fuera una familia, que fuera un lugar habitado por una familia, no por un personaje protagonista. Si bien hay una narradora, bueno, la historia, la literatura está habitada por familias. Me parece que es un personaje muy narrable, que es indestructible en un punto. Es muy gracioso como siempre hay... periodísticamente, sobre todo uno escucha, ¿no? Se rompe la familia se va a romper, la familia es indestructible, es muy gracioso como ese miedo a que la familia se destruya cuando es una de las entidades menos destructibles que hay, ¿no? La familia se adapta a todo y me gustaba narrar una familia que se fuera adaptando y fuera cambiando y En Cábala soportando. pasa lo mismo con las hermanas. También, claro, que es... Porque a veces es una familia de 3, a veces son 2, a veces es una con Orson, el perro. Claro, y se van adaptando, se adaptan a los silencios, a los vacíos, a las ausencias, a las llegadas de... Pero bueno, me gustaba este juego así, de una familia en un lugar y que fueran absorbiendo todos los cambios. Los hermanos se acordaron del bisabuelo y el horno de barro. Hablaron de cabezas sin cuerpos ni sepultura. El abuelo de Don D le vendió una fracción de tierra al cacique Mariano Rosas. Don D les dijo que el cráneo del cacique Mariano Rosas estaba en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, con el cráneo de General, del Indio Brujo, de Chipitrús, de Cafulcurá. Les dijo que decían que el cacique Pincén terminó sus días en un campo del sur de la provincia como mensual, aunque nadie estaba seguro. El hermanito preguntó: ¿qué es eso? El viento frenó cerca y parecía que gritaban, aunque hablaban en voz baja. Ya les había pasado antes, pero cuando avisaron les dijeron que no había temblores en la zona. Les dijeron que era su imaginación. Hasta ayer buscaban huevos de urraca o paloma y los metían en una caja con algodón. Tenían botellas con tierra y semillas en el monturero. Hacían guardia. Veían formas cambiantes bajo las cáscaras. Apostaban por éxito o fracaso, por los días que faltaban para el nacimiento. Hacían ensayos de incubación artificial. Decían: es un otoño raro. Decían: esta era la zona, vamos a encontrar algo. Y dejaban cosas suyas enterradas al buscar. Uno va leyendo los 18 textos que los componen, son textos breves, que están entrelazados, ¿no? Con estas formas de recuerdos, que van cobrando sentido a medida que uno va avanzando en la lectura. ¿Cómo definís esta estructura, ¿no? Porque también se puede pensar como episodios de una serie. Así lo definiría, sí, como episodios de una serie. No cronológicos, me gustaría que se pudieran leer entrando y saliendo en cualquier orden, pero sí como episodios de una serie, estructurados por los mismos personajes y por el lugar. Creo que el lugar es fundante, pero así, exactamente como episodios de una serie. Mira, y a esto que estás diciendo, yo le agrego que Cábala tiene cierta estructura así, pero el comienzo, que son las 2 hermanas y la llegada al edificio, se resignifica en el último relato, que es cuando sabemos qué fue lo que distanció a las hermanas. No lo voy a contar para no arruinarlo, pero entonces ahí está la circularidad. Claro, la retroversión del significante, es decir, a precup, diríamos que cobra otro sentido. Y eso es lo interesante del libro ahí. Sí, es tal cual. En el caso de Cábala, ese cuento final surgió realmente al final. Digo, no fue un plan preestablecido, ni la idea era dar eso, sino que con la escritura fueron creciendo estas hermanas y bueno, esto el perro también y la narradora necesitaba como algo más y bueno, apareció ese último cuento, pero no era un plan, pero sí cambia todo y le da un cierre, sí. Le da un sentido nuevo, porque hasta ese momento hay algo que sucede con las hermanas, pero no sabemos qué. Claro, ese silencio que hay es una historia bastante compleja. Después vamos a ir a Cábala, este edificio emblemático, que fue hasta creo que el año 58 el edificio más alto de Sudamérica.
un edificio que vos sentías que si tenías que nombrar Buenos Aires no era el Obelisco, sino era el Cábana. Totalmente, sí. Pero quiero ir antes a la infancia, porque aparece tu infancia, o uno puede pensar en tu infancia, en su propia infancia también como lector, cuando recorre, por ejemplo, otra obra tuya, La inundación, o Tres hermanos, donde aparecen por un lado el monte, que es el secreto, los secretos, la confidencia entre los hermanos, ser compinches, todos temas que están relacionados con la infancia. Yo le comentaba a Gastón eso, me hace acordar a situaciones de mi propia infancia. Y entonces, por un lado está la llanura y encontraste este monte, este espacio de sombras, ¿no? Que está habitado por los secretos. Lo que no se puede hablar es ahí, ¿no? Es ese espacio del monte. ¿De qué manera, y volviendo a una cita de Williams, que él afirma que en el campo, un campo en actividad productiva casi nunca es un paisaje, ¿no? ¿De qué manera se construye esta historia donde aparece la vida en el campo con los crotos que terminan por quedarse y se hacen mensuales, los crotos cuando se van que no dejan rastros? Hay como muchas señales de la vida en el campo, ¿no? Los chicos que dicen no podíamos preguntarle a dónde iba un croto porque era como lo de menos preguntarle eso a un croto, ¿no? Cómo aparece y también la significancia de los animales, porque los perros y las vacas, ellos como hermanos tratando de salvar a las vacas. Claro. ¿No? Esa actividad en pleno campo de los hermanos. Sí, primero me parecía que el mundo del campo para los chicos, por ejemplo, pasando un verano, era muy distinto que el mundo de otras vacaciones, otros veranos, donde los adultos estaban mucho más cerca de los chicos. Hay ciertos lugares, como por ejemplo el campo, donde los chicos, por lo menos en esa época, quedaban sueltos, quedaban solos. Y eso ya implicaba todo un corte como muy abrupto. La narradora lo dice, en el caso de los Fuhrman y los chicos, son dos saberes. Si unos querían saber sobre aviones, algo así dice, ahora, si quieren saber de la vida sexual de las ovejas, hay que preguntarle a los Fuhrman, porque hay otro saber ahí. Había otro saber, otro contacto. Flannery O'Connor decía que los niños tienen un contacto directo con el mundo y con la realidad que no vuelve a aparecer en la adultez, donde aparece el lenguaje y aparecen todas las elaboraciones más racionales. Y ese contacto directo yo creo que es mucho más directo cuando es un contacto con la naturaleza, donde no hay, por ejemplo, en la relación con los animales, todas las verbalizaciones y las humanizaciones de los animales no están presentes. La crueldad de la vida, o sea, el campo no es un campo bucólico, la naturaleza no lo es. Todo esto vivido de una forma mucho más natural. Bueno, podemos poner entre comillas la palabra natural y preguntarnos realmente qué significaría, ¿no? Pero ese contacto directo es mucho más directo en el campo. Ese es un campo productivo más todavía. Y la clave es, claro, está en lo que citabas vos, de Williams. Deja de ser paisaje porque es producción. Entonces hay utilidad, hay mercancía. Es una factoría, claro. Es una factoría rural, sobre todo en esa época que era tan diferente de lo que puede ser un campo ahora. Es una factoría y unos chicos sueltos viendo todo eso están expuestos a algo muy diferente. Entonces, otra frase de Flannery O'Connor, que es que cuando alguien sobrevive a la infancia tiene material narrativo para contar toda la vida. Bueno, creo que en el caso de unos chicos que están sueltos así, expuestos a todos estos secretos que ellos viven en forma natural, tienen ahí mucho para contarse entre ellos, para callar también, y que eso se convierta en material. Vamos acá, Ana. Hablábamos de este edificio emblemático de Buenos Aires y pienso en este cosmos único que hace referencia a Guillermo Martínez en el prólogo sobre Cábana, y también es el mismo cosmos único que aparece en Tres hermanos, que nos va guiando los relatos. Y en el posfacio vos escribís esto que repetía recién: cuando alguien dice París,
se ve la Torre Eiffel, pero cuando alguien dice Buenos Aires, yo no veo el obelisco, veo el Cábana. Y contás que el edificio de este libro es ese Cábana imaginado durante años. Pienso en ese abuelo y a veces al escribir, decís, me sorprendía repitiendo los gestos de mi abuelo arquitecto. Es la construcción, por un lado, de un relato, de un edificio donde hay una clase social que se va derrumbando. Exactamente, bueno, el edificio admirado, que siempre a mí me pareció por muchas razones admirable y bellísimo, es un edificio escrito en el 2001, en plena debacle, y donde todo lo que ese edificio simbolizaba estaba estallado. Y bueno, creo que no es casual. Un tema que a mí me gusta trabajar mucho, porque creo que es el momento en que se ven con lupa lo que le pasa a una persona, es el momento de la caída. El momento de la caída del 2001 en el Cábana, por lo que estaba pasando en la calle en ese momento. Había muchos cruces geográficamente en el Cábana, además de que hubo varios scratches y todo. Entonces estaba en carne viva, digamos, ese edificio con todo lo que significaba. Me detuve en una palabra Sí. en los dos libros. Tiene que ver con la palabra verdad. En Anteojos Negros dice la narradora, además de la cabeza, me dolía la verdad, que se ubica en todos lados. En los Wilkinson apela al rigor de la verdad, ¿no? Para contar que los Wilkinson siempre tomaban una copa al atardecer y dice, en rigor de verdad, tomaban una copa o dos o tres o varias a cualquier hora. En Llovía, que es un relato bellísimo, el hombre que conoce en la calle le dice, la verdad es que gracias a todo esto estamos conversando y eso está bueno. En Entrada de Servicio también dice, los escritores de verdad dejan las hojas sobre el escritorio y no en el piso como ella. La verdad para poner en evidencia que hay cosas tal vez no dichas, que hay un velo que los personajes van en cierta forma confesando, pienso en eso. Sí, bueno, claro, seguramente tanta aclaración tiene que ver con que la verdad se escapa, ¿no? Que no está ahí, ¿no? Y que tratan de buscarla. Me imagino que es eso. Es otro imposible. Y ya que estamos, quería mencionar a la mujer que escribió Frankenstein. ¿Cómo pasas a ese...? Porque ahí empezó la charla con esto. Sí. ¿Qué es la mujer que escribió Frankenstein? Una biografía, es todo eso. Sí. Pero, ¿cómo hiciste ese cambio? ¿Por qué en esa figura? Bueno, el libro apareció porque esto que decíamos antes, de que los libros descienden de libros. Yo estaba escribiendo un libro sobre una robot y uno arma como una biblioteca de cada libro que escribe, así que estaba releyendo y leyendo libros que tuvieran que ver con eso, desde la Eva Futura. Y una de las relecturas fue Frankenstein. En una edición de Frankenstein encontré una biografía muy resumida de Mary Shelley donde comentaban esto del corazón. Y ahí quise meterme con Mary Shelley y quise ver qué pasaba, porque una mujer que había escrito una novela sobre un monstruo hecho de partes de cadáveres guardaba el corazón del marido muerto. Me parecía como una especie de colmo. Pero tenía más reliquias y más fantasmas. Tenía más reliquias, sí, en una época de reliquias además. Claro. Pero esto era una especie de colmo literario y además una pregunta, hablando de las cosas abstractas, que era la unión, el lazo, el cruce entre la vida y la obra, que si bien por supuesto a fines críticos es importante separar a un autor de su obra, en otro nivel... Este cruce a mí me parecía fascinante, como ella lleva el romanticismo a este extremo. Y entonces es un libro cruzado, porque viene de todos estos cruces y así surgió. Creo que se hubiera tratado de encasillarlo al escribir, hubiera naufragado quizás. Cuando me puse a investigar, a leer, fue como abrir la tapa de una tumba, dijiste. Y
Y alguna vez también dijiste que era un libro de suturas de lecturas, Así es. ¿no? Me gusta como pensar en esta idea de un nuevo libro con todas estas suturas, con estas lecturas. ¿Qué relatos o pasajes en particular te conmovieron de todas estas suturas que fuiste haciendo a medida que armaste La mujer que escribió Frankenstein? Primero las escrituras puramente literarias, ¿no? O escritas como ficción, eso desde ya. Después los diarios y cartas, sobre todo de Mary Shelley, escuchar la voz de esta escritora que para mí estaba bastante tapada, primero por su propio libro, después por la época, y ella quedó como muy obturada también por ella misma, por su necesidad de esconderse, por la vida difícil que había tenido. Y después escuchar todas las voces que iban apareciendo. Hay mucho escrito académicamente sobre la relación de Mary Shelley con los ladrones de tumbas, sobre la relación de Frankenstein con la medicina, sobre la relación del romanticismo con la ciencia también. Pero cuando esas lecturas te empiezan a derivar a los escritos, a las cartas de las personas o a los diarios de las personas contando las enfermedades, por ejemplo, el padre de Mary Shelley escribiendo sobre la agonía de su mujer, contando cómo fueron los últimos días de la madre de Mary Shelley, que murió a los 10 días de que naciera Mary Shelley. Cuando uno escucha todas esas voces, es como el ronroneo de lo que Vivant Denon llamaba las olas vivientes. Él decía que las personas eran como olas vivientes, y empezás a escuchar toda esa marea de ese es el sufrimiento físico, lo que era el dolor físico, ¿no? Empezás a sentir como ese sonido de una época, de un tiempo donde el cuerpo... Duele la lectura. Exactamente, el cuerpo se sentía de otra manera. Esther, nos contaste que escribías a máquina de escribir los primeros cuentos, ¿no? A mano. Sí. ¿Hoy cómo lo haces? Hoy en computadora, rapidísimo, y a veces dejándome llevar por la engañosa prolijidad de la pantalla, ¿no? Claro. Que también es así que a veces imprimo así ya en una versión final bueno, y ahí descubro la engañosa prolijidad de la pantalla, porque quizás es un problema generacional, pero con una última versión impresa pesco más cosas para corregir siempre. Gracias, un placer enorme. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Esther Cross pasó por Apalabradas.